Bien, continuamos con el Comprovendo y este bloque justamente tiene que ver con un segmento internacional porque tenemos la mirada de la corresponsal de Bloomberg. ¿Cómo te va, Carolina Millán? Un gusto estar acá, muchas gracias, Santiago. Y el economista que tenemos, Neri Persicini, es el que nos va a dar un poco la visión de cómo está el carry trade en Argentina. Gracias por la invitación. Ya pasó un mes de que no somos emergentes y somos fronterizos. A ver qué opina ella, por qué el Morgan Stanley nos dio un pulgar para abajo y cuál es tu mirada internacional hacia nosotros. Bueno, la verdad que Argentina sigue siendo una de las opciones estrella de los inversores internacionales. Incluso con esto vimos que la semana pasada subió un poco el riesgo país de Argentina y esto se debe a varias razones. La primera es un poco lo que se hablaba anteriormente en el programa sobre el efecto que están teniendo los distintos bancos centrales del mundo, de Europa, de Canadá, de Inglaterra, y esa visión que hace que el inversor internacional esté más averso al riesgo. Argentina es un país, lo que les llamamos en inglés high beta, lo cual significa que cuando hay movimientos internacionales, a Argentina le afectan mucho más. Esto es por un lado. Por otro lado, hay un poco de incertidumbre Sí, una sensación de sorpresa entre los inversores después de la emisión del bono de 100 años del gobierno, después de que el gobierno había dicho que no iba a hacer otra emisión en dólares este año, ¿no? Y aunque Argentina no tiene los ratios de endeudamiento de algunos de sus pares de Latinoamérica, aún así el inversor extranjero mira la velocidad a la que el gobierno se está endeudando y eso es algo que está vigilando. Y finalmente el tema que se habla tanto localmente como internacionalmente es el de las elecciones legislativas. Ahora, supongo que ustedes deben tener casi como llevando una contabilidad de la cantidad de gente que lee las noticias que ustedes producen, ¿no? Vos escribís un montón. La verdad estamos viendo mucho más interés, estamos viendo también la oficina de Bloomberg creció con un reportero el año pasado, estamos viendo más demanda por noticias y el inversor sigue mucho más que antes. También estamos viendo más interés en noticias sobre acciones. Como mencionábamos, hace 2 semanas el índice MSCI dio una sorpresa, no solo al inversor local, sino también al internacional, no dando el estatus de emergente. Recordemos que bancos de inversión, más o menos 6 bancos de inversión, desde el JP Morgan en Estados Unidos, tantos otros, y en Europa también, Credit Suisse, entre otros, habían predicho que Argentina iba a pasar de nivel, pero tuve una conversación con el renombrado inversor de Franklin Templeton, Mark Mobius, hace unos meses, y él me hizo notar algo que tal vez muchos en su premura y en su optimismo por Argentina no ignoraron, y es que el índice MSCI tiene a su cargo 1 billón de fondos emergentes, y por eso son cautos. Él me dijo, a China, las acciones A de China, 3 años Tardaron. la estuvieron aplazando. Y le pusieron un tope, tampoco es que fue tan grande su incorporación. Fueron 3 años que dijeron no, 1 año más, otro año más, y entonces Mobius me dijo, es posible que tarde más de lo que el mercado piensa, pero sí, es cierto que fue una sorpresa porque había mucha expectativa. Ahora lo que se está diciendo es que tal vez es una oportunidad de compra, lo que dijeron algunos de estos analistas después de la decisión, y que la expectativa es que sea el año que viene. Ahora habrá que ver si realmente se da. Neri, ¿vos cómo estás viendo con respecto a lo que dice Carolina? Y hablamos un poco de los bonos argentinos, el carry trading como la tasa que es realmente interesante después de la suba del dólar. Bueno, en el último tiempo se ha hablado mucho del movimiento de la divisa, particularmente porque en el movimiento que tuvo arrasó 2 meses y medio de ganancia de tasa en pesos. No obstante, en lo que va del año tenemos una ganancia de carry trade de 6% en dólares, lo cual si lo anualizamos estamos en el orden del 12%, una cifra muy parecida a la que logramos en el año pasado. Para poner este número en alguna noción más interesante para el inversor y que es como nos miran afuera, con una tasa de 12 años en dólares, un inversor duplica la inversión en 6 años. Si vos tenés que mirar cómo están los bonos hoy, el bono del siglo que nos da realmente una tasa interesante, pero también tenemos que mirar que la semana próxima, el martes próximo, vencen algo así como 500.000 millones, ¿no? Y esto es, el 26,5 sería una tasa realmente interesante para hacer el carry trade. Sí, seguramente. Lo que estamos viendo en el mercado secundario en esta última semana fue que el Banco Central se puso muy
muy agresivo con la tasa, la colocó en el orden de 26,2 en promedio y estamos esperando que ese nivel de tasa se mantenga de cara a la licitación del martes que viene. Tenemos como referencia que la inflación dio un buen número, no obstante la núcleo está alta todavía y el Banco Central también mantuvo la tasa de pases la semana que pasó. De esta forma vemos que el Banco Central, por un lado, con la tasa de pases está tratando de anclar expectativas y atacar la núcleo, pero con la tasa de EVA que está haciendo el trabajo sucio de aspirar pesos por un canal no bancario. De todas formas, esta tasa, sumada a que la inflación va a ser un hueso duro de roer a nuestro criterio, y en un tipo de cambio mayor, me parece que es un buen punto de entrada para iniciar un carry trade, por supuesto no con la tranquilidad que teníamos antes, sino que tenemos las elecciones y ese ruido puede llegar a impactar. ¿Se han dolarizado las carteras? Se han dolarizado un poco las carteras, es una tendencia natural que se ve en estos periodos que están cuando se acercan las elecciones. No obstante, recomendamos cautela a los inversores porque no es lo mismo dolarizarse con una lete que dolarizarse con el bono del siglo, ¿no? En este momento nosotros recomendamos posicionarse en el tramo corto de la curva en dólares. Tenemos rendimientos interesantes en el Bonar 2020 y el Bonar 2024 que paga entre 2 y 3 puntos por encima de lo que paga una lete, con bajo riesgo de duration, que al principio del programa estaban hablando de los movimientos de tasas de interés y con Yellen que asegura que la va a subir la tasa a un ritmo más parsimonioso quizá, no conviene estar expuesto a un bono más largo. Ahora bien, si llega a haber un resultado positivo en las elecciones y el inversor quiere jugar largo y fuerte a Argentina, el bono del siglo por la estructura y convexidad que tiene es fenomenal. Déjame jugar separando la foto de la película. Caro, voy a lo siguiente. ¿Cuánto de lo que notás y en tu olfato de periodista, cuánto notás de lo que te preguntan a vos cuando haces reportajes afuera, a un montón de inversores de afuera, que ya están posicionados en la Argentina, o cuántos averiguan porque todavía no están posicionados en Argentina y su próxima actitud es comprar? Bueno, acá vemos también la diferencia de distintos inversores, ¿no? Hay inversores un poco más de riesgo y después tenés más fondos de largo plazo, fondos de pensión e inversores institucionales extranjeros. Cada vez estamos viendo más de estos inversores entrar en Argentina. Hemos visto muchos de estos ya entrar a la curva de bonos, incluida la curva local, como hablábamos de los instrumentos en pesos. Sobre todo, ha sido algo notable que mucho del interés por los bonos más largos de la curva en pesos ha sido de inversores institucionales extranjeros. Lo que todavía estamos viendo es que vengan estos inversores institucionales grandes a la bolsa. Y por eso ese era un paso que la decisión del MSCI hubiera ayudado. Entonces, si lo pongo en números, por lo que interpreté, fíjate si interpreté mal o no tu respuesta, hay más plata por entrar de la que ya está dentro. Claro, hay más plata por entrar y esa era una parte de la expectativa por el MSCI. Pero no afectó, por ejemplo, lo del Morgan Stanley, que haya hecho un wait and see, por ejemplo, el inversor quiere ver las elecciones de octubre. Sí. Ese es un tema muy importante que están vigilando. Es más, en el comunicado, cuando tomaron esta decisión de demorar el upgrade un año, dijeron claramente que lo que querían era comprobar una irreversibilidad de los cambios que hizo el gobierno. ¿A qué cambios se refiere específicamente? Es a los cambios del tipo cambiario. Al inversor internacional, a una empresa internacional, le es muy importante poder girar sus dividendos, igual que a un inversor es importante poder cerrar sus posiciones, y el cepo cambiario que entró en la anterior administración era una traba muy grande y aún los deja un poco asustados. Por eso quieren, había un límite que llegó a ser de 120 días, era el mínimo para mantener un flujo de portafolio en el país. Y esto lo eliminó, fue una de las primeras acciones del ministro Duhovne cuando entró en enero, pero fue en enero y estamos a julio, la decisión se tomó en junio, entonces, claro, hay una expectativa del inversor de ver, bueno, estas políticas que tomó el presidente Macri van a sobrevivir. Pero ahí Santi metió un tema que me parece muy interesante debatir ahora con ambos. Primero visión internacional y después quiero ir a tu visión local. La política, porque finalmente ese es el dato y es si Argentina va a convalidar en las próximas elecciones estos cambios que está haciendo, pero no el gobierno, sino si la sociedad los va a convalidar. ¿Cuál es la expectativa que tenés desde el punto de vista de la información que hay hoy? ¿Qué espera el inversor de afuera? ¿Cuál es el dato que quiere leer para potenciar esa confianza? ¿Que gane por tanto? ¿Que gane? ¿Que sea igual? ¿Cuál es el escenario que festejaría el mercado?
El inversor está vigilando todas las encuestas que salen semana a semana. Son notas muy leídas en Bloomberg, los que preguntabas. Lo que va a estar buscando el inversor es ver si la coalición del presidente Macri mantiene un ratio parecido o superior al que tuvo en las elecciones del 2015, ya que se entiende que muchos de los asientos legislativos que van a rotar son tal vez del partido del Frente para la Victoria o de la oposición. Entonces la pregunta es, ¿puede la coalición de Macri tomar esos asientos o no? Y eso es lo que se va a estar viendo. Se entiende que no va a haber un cambio radical, que no son todos los puestos los que se están renovando, pero si se tiene una performance similar a la del 2015, el mercado va a estar bastante tranquilo. Y bueno, la otra cosa que pone un poco nervioso al mercado es la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, porque ella es sinónimo de muchas de estas políticas que afectaron a tanta gente. Entonces, también van a estar vigilando cómo le va a ella y como termómetro de cómo van las cosas en la provincia de Buenos Aires. Tu visión local, déjame decir además que trabajás en MB, la consultora económica. Un gran saludo a Martínez Bursaco, siempre una gran ayuda para difundir mercado. ¿Cómo la ven ustedes? Hasta esta misma pregunta. Bueno, lo que estamos viendo, como le comentaba a Santiago recién, vemos más valor en este momento para el inversor conservador y moderado en el tramo de renta fija de inversiones. Quizá más tirado a la inversión en dólares si somos más conservadores, o para un carry estratégico si tenemos un poco más de apetito por el riesgo. En cuanto a las acciones, creo que el mercado descontó mucho un escenario optimista y recién ahora se está empezando a dar cuenta de que Cristina Fernández de Kirchner seguramente tenga un asiento en el Senado. A nuestro criterio hay evaluaciones que están muy altas, que todavía la economía real, al no despertarse del todo o al hacerlo selectivamente, puso los niveles de las acciones en un punto en el cual la realidad no la está convalidando, y ahí tendría mucha prudencia. A ver, te voy a traicionar, Santi, porque te voy a meter en la pregunta también. Voy a usar de tu experiencia, tenés muchos años de mercado también. ¿Hay un efecto? Te preguntaba lo de Brasil en algún punto. Yo llamo efecto Lula, que conocía la noticia de Lula, la reacción de los mercados posteriores, que también en Argentina en algún momento podemos servir, que digo, bueno, vale la pena correr ese riesgo. Y el segundo es algo que hace mucho no se habla, es el cupón atado al crecimiento. Y cuando uno ve lo que puede llegar a crecer el país y años que no viene pagando ese cupón, hay una opción, hay algo que lo puede llamar como una opción argentina de que pueda salir muy bien el tema eleccionario, y si bien los precios tenían expectativas altas, puede sorprender como pasó en Brasil. ¿Se entendió la pregunta? Fue muy larga. Claro, porque el efecto espejo me parece muy bueno lo que marcás, porque si Lula fue en esta semana la noticia del hombre que está preso, ¿qué puede pasar más adelante si la justicia argentina hace lo mismo con Cristina, ¿no? O con otro mismo que o diga, con otro bueno, funcionario, que es menos tolerante a la corrupción, ¿no? ¿Qué decís vos? Creo que el mercado va a estar atento a los pasos que dé la justicia argentina. Y va a haber que verse la reacción. Lo que está claro es que hubo reacción negativa cuando se supo la noticia de que ella iba a estar participando, postulando en las elecciones, con lo cual es posible que se vea también un movimiento de mercado. ¿Y eso no te marca que el mercado va a lateralizar estando quizás con esta presión, ¿no?, que nos marca Brasil hacia la política argentina? De hecho, tomando lo que decía Carolina, en las últimas semanas hubo un desacople entre el riesgo país de Argentina y el riesgo país de la región. Mientras nuestros vecinos tuvieron una trayectoria cómoda, nosotros saltamos de estar festejando hace un mes que habíamos roto el piso de 400 puntos básicos a pasar a la zona de 440. Entonces, a mi criterio, el mercado de bonos, que se dice que es el más inteligente de todos, ya está empezando a olfatear ese tipo de peligro, y la renta variable tuvo un anabólico adicional que fue el dólar en las últimas semanas, que si uno mira la cotización en pesos se mantuvo. No obstante, en dólares ya está bajando, y hicimos un análisis esta semana, vemos que el multiple price earning, que es precio sobre ganancia del Merval, está en torno a 28 veces, mientras que hace un año estaba en 22 y hace 2 años estaba en 14. O sea, vemos un recalentamiento de los múltiplos en la bolsa, de las valuaciones. Por supuesto que tiene sus limitaciones este múltiplo, pero habría que empezar a elegir sector por sector y ser muy selectivos y muy cuidadosos a la hora de poner un peso en acciones. Chicos, tenemos que cerrar esta nota. ¿Algo que quieran agregar que el inversor tenga que saber? Yo iba a agregar un poco de lo que hablábamos recién,
que además del resultado de las elecciones, realmente el otro dato que busca el inversor hoy, sobre todo el extranjero, es ver, o sea, lo que le permite las elecciones al gobierno de Macri le da gobernabilidad, ¿para qué? Para bajar el déficit fiscal. Al final, el inversor extranjero vigila mucho que la posibilidad de que haya algún default es algo que la historia no descarta, ¿verdad? ¿El tipo de cambio? También, pero el déficit fiscal te diría que es algo que realmente los inversores que vienen, por ejemplo, en viajes del extranjero a reunirse con funcionarios es lo que le preguntan a todos, ¿cuándo va a bajar? ¿Cómo va a bajar? Y ese es el otro dato clave que hay que tener en mente después de las elecciones. Claramente es lo lógico, si nos prestan plata quieren saber tu capacidad de devolución y si tienes un déficit fiscal enorme va a ser difícil hacerlo. ¿Algo que quieras cerrar? No, más que nada al inversor minorista, que no hay nadie mejor que uno mismo para cuidar su inversión, que descrea de todos los consejos que pueda llegar a leer en foros o en otros lugares y que tome la decisión por su cuenta. Cuanto más conozca, más seguro se va a sentir para multiplicar su capital en el largo plazo. Y que mire un poquito el programa Comprovendo de Por paso, supuesto, que nos mire. para ver la información. Chicos, Santi, muchísimas gracias por tu Muy ayuda bien, Claudio. en este blog. Chicos, un honor tenerlos. Nosotros vamos a ir al cierre del programa, lo vamos a hacer con Marcelo Elizondo. Vamos a volver de nuevo al estudio.